Un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero, hoy a la sesión número 9, hoy siendo 4 de marzo del 2021, damos inicio a esta clase. Les doy la bienvenida a todos, un cordial saludo a todos, bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con la tareita? ¿Ya están empezando a buscar? Profe, yo no he encontrado fauna y flora en flora en los tres apéndices marina de agua. Tienes que O sea, coger la A mí concentración. me pasó igual, profe. yo encontré, por ejemplo, me puse a buscar y, por ejemplo, encontré que los manglares, ¿sí? O, por ejemplo, encontré uno que se llamaba como, se me olvidó el nombre, como, como tapete marino, creo que era algo así. Lo busqué porque tiene un nombre científico en el CITES y no me aparece tampoco, o sea, no lo he logrado conseguir. Pero hicieron lo que yo te dije, les aparece un nombre científico, no les va a aparecer el nombre y lo pegan en Google. Sí, me aparece. Y lo pegan en Google y le toca uno ponerse a escarbarle. Sí, yo lo... Pero igual de agua no sale ninguno. No. Estoy ya buscando, que si aparece porque... Profe, pero yo ya busqué toda esa lista. Yo también tengo los Los de agua los y bajé, me salían era árboles, o los sea, más cosas así. difíciles Y de yo decía, no, encontrar. pero esto no es de agua. De Por ahí agua. así como Algo el que tenga, aloe, el algo que cactus o tenga algo que ver con así. el agua, Pero lo más parecido al agua, por lo menos. Encontré uno que se llama, por ejemplo, caléndula marítima, ¿sí? Y esa tiene un nombre, la tengo aquí, por acá tengo el nombre raro de esa planta y la busqué en CITES y dice que que no existe. Ya está, ya se perdió. Pues yo creería, inclusive lo busqué como especies, plantas marinas en vía de extinción, ¿sí? Para protección en el CITES, no lo encontraba. Mira, se llama caléndula marítima, que es el nombre científico y es llamado comúnmente florancio. Florancio La otra marítimo. que también les aceptaría, los libros rojos. ¿libros rojos? Libro Pues rojo. creo que porque en CITES hay un listado completo y yo la verdad me tomé la tarea de buscar todo el listado, pero me salían árboles. Sí. Y lo más parecido que yo dije pronto, no sé, el aloe, pero pues tampoco es que sea, O por ejemplo, hay orquídeas que ellas como que crecen en agua, pero no son de agua, o sea, no no son son de agua, exacto, que crecen como en humedad. en Eso humedad, sería lo pero más no son parecido. porque yo también cogí el listado, todo el listado verde que está, son muchos y están todos los animales separados por roedores, por aves, por de todo, ¿sí? Uno por uno me puse a mirar también a ver si lo encontraba, porque pues, como uno no sabe los nombres científicos, pues uno Así no le sabe toca a si uno. ¿Cómo? Así le toca a uno, porque como son nombres científicos, entonces le toca a uno pegarle en Word y mirar la imagen y así. Exacto. Entonces, la verdad, pues yo no lo encontré, inclusive por eso me metí, fue a mirar en Google y colocaba, eran nombres, a ver si algún Mira los nombre libros rojos, me salía. el Señor, libro rojo, los libros rojos de Colombia. ¿se llama así, Libros Rojos de Colombia? Ujú. Y a ver cómo te va. Profe, una pregunta. Señora, Yo encontré un listado que es de todos los países donde está la fauna y la flora, pero el único que no encontré fue el del apéndice 3 de fauna. no, ahí están clasificados por apéndices. Igual que nosotros. Ujú. No, pero yo sí encontré el 3. No, de fauna yo también encontré flora, lo que no hemos encontrado. Tú miras Sí, a tu mano izquierda y dice los de apéndice 1, los de apéndice 1. Es que lo Entonces sí difícil está de revuelto encontrar es la y te flora, dice pues. por aves, por todo, ¿sí? Y lo mismo te dice en apéndice 2 y en apéndice 3 y te bota el listado. ¿Sí? Echarle las carbaitas. Esa es de cacharrearle. Y ustedes al buscar tanto van aprendiendo. Profe, y eso es a nivel general, ¿cierto? O sea, es que el listado que yo encontré viene casi todos los países. O sea, es de ese. Esto es a nivel internacional, a nivel mundial. Ah, ok. Gracias, profe. Entonces, donde hacen parte 193 países casi en este convenio. ¿Listo?
Bueno, muy bien, pero ahí van, ahí van. Si no, echan la buscadita de los libros rojos a ver. Y eso siempre está bastante extenso. Acá estoy buscando lo del libro rojo y aquí está especies vulnerables, especies en peligro y las especies en peligro crítico, que serían entonces las tres clasificaciones, apéndice 1, apéndice 2 y apéndice 3, ¿verdad? Ok, Ujú. muchas gracias. Ahí van, ahí van. O sea, le dijimos que para cuándo es esa tarea. Para mañana, Para mañana. pero no hemos encontrado el de fauna marina, es el que está difícil, el de Bueno, agua. se las alargo un día más para el sábado a medianoche. Sábado hasta Ah, las bueno, perfecto. 59. Gracias. Profe. Gracias. Listo, Gracias, profe. Y mejor para ver, para hacerlo completo, porque sí está largo de A mí buscar, no la me verdad. interesa que me hagan tareas de aprender, sino me hagan las tareas a conciencia. Profe, y Profe, eso, y es perdón. para el sábado, profe, ¿y en qué lo enviamos? ¿En un correo electrónico o No, sí, ya, al correo, ya les envié ahorita el correo. Ahorita ya voy a pedir el correo estaba hasta qué horas hay plazo, profe? Qué pena. hasta las 11:59. Profe, una pregunta. Dentro de, obviamente, pues está el recortar y pegar, el recorte, colocar el nombre común, el nombre científico, alguna otra, algún... No, una característica pequeña, que usted no Ah, sabe qué es, yo tampoco le estoy pidiendo un chorrero, un 5 horas. montón. No, un parrafito chiquito, Sí, eso se da sí, ahí. porque pues de colocar hay muchísima información, pero pues, o sea, se volvería interminable el trabajo. Lo que pasa es que lo que quiero es que hagan es en el ejercicio porque cuando ustedes vayan a hacer la licencia ambiental se van a dar cuenta que tienen que colocar descripción técnica, técnicas ambientales, ¿sí? Y las ecosistémicas y ambientales. Y cuando sean estas descripciones técnicas ambientales, son las que usted tiene que pedirle al ingeniero, que le haga un breve, que te haga un breve resumen de eso. Ok, vale. Profe, entonces lo que te enviamos en sí es la foto del trabajo, de las imágenes. ¿Cuál foto me enviaste? No, que si la enviamos. Es que Ah, yo no, lo hice, será un correo que ahorita les voy a dejar la foto al correo. y sí, no vamos a llenar algo, no vamos a llenar el celular con fotos de cantidad de fotos ahí, no me voy a llenar. Y no me las envíen al celular. Una, Eh, una pregunta, en el asunto del correo le escribimos sí, alguna que noche, diurno cites, y ya, diurno qué? diurno cites. Ah, listo. Vale, gracias. Yo también tengo las tareas de la nocturna y no se me van a perder. No me voy a poner a buscarlo si no me le colocan la nocturna, Nada. las estas, no me voy a poner a buscarlos dónde están. Ok, perfecto. Porque yo armo unas carpetas, mando para nocturna y diurna. Entonces, colóquele diurna, ¿listo? Diurna, sí, tarea de diurna. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, Doctor, discúlpeme una duda. O sea, ¿qué es buscar imagen y característica de fauna, flora y tierra, ejemplos de apéndice 1, 2 y 3? ¿Estoy bien? es recortar y pegar en el cuaderno sin la ayuda del papá, ni de la mamá, ni de los hijos, ni de los nietos, de nadie. Y buscar los apéndices, dentro de esos apéndices, pegar la figura y hacer la descripción a mano. Y usted le toma una foto. Así como ahorita están haciendo los niños pequeños las tareas y tienen que enviarla al profesor. Y tienes Ok, que hacerlo doctor. de cada apéndice de fauna y de flora y de fauna de tierra y de agua y de flora de tierra y agua. De cada apéndice. Ah, ok, Esos gracias. son 12 dibujos. Ahí está la grabación de ayer, entonces cualquier duda puede mirar. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué nos inventamos hoy? Bueno, título. A ver, nos vamos a inventar un tema hoy. Derechos de tercera generación, segunda y primera generación. Derechos de tercera generación, segunda y primera generación.
¿Listo? Bueno, muy bien. Ya listo aquí, entonces, mira. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando yo empecé la historia y les hablaba de 1972 de Estocolmo, que se empezó a hablar ahí y que nace la ley 23 del 73, ¿sí? Junto con su decreto reglamentario 2811 del 74 y que llegaba la década de los 80 y terminaba esa década del 70 con la ley novena del 79, ¿sí? Y que después hubo una reunión en el año, llega a los 90 y en el 91, ¿qué pasó? La constitución política, ¿cierto? Entonces, de ahí para allá, de la constitución política, empiezan a nacer los derechos. Los derechos de tercera generación. Y nace con una sentencia, con la tutela 411 de 1992. Esta sentencia parte de la historia en el cual empieza a hablar de estos derechos. ¿De qué? Habla de los derechos económicos, los derechos sociales, culturales y ambientales. ¿Listo? Entonces, con esta sentencia 411 de 1992, rompe la historia, porque se había dicho que las tutelas solamente era Para derechos fundamentales. para derechos fundamentales del artículo 11. ¿A qué artículo? 44. 42. Al artículo 42, ¿cierto? Pero si usted se da cuenta dentro de toda la Constitución, vamos a ver si esto es más bonito. Si se da cuenta dentro de toda la Constitución, una persona coloca una tutela bajo el artículo 79, que es el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trataba? Así por encima. Una empresa en el cual al lado de esa empresa había un conjunto residencial y pues esa empresa cogían y era una empresa arrocera donde lavaban también el arroz y salía la virutica, una virutica que trae el arroz, ¿sí? Una cascarita, entonces la lavaban. Más encima, eso iba y se vertía a la alcantarilla, ¿sí? Entonces se estaba haciendo una contaminación ahí. Y más encima, lo de la pluma también estaba afectando a este conjunto residencial. Entonces queda artículo 79 y versus artículo, ¿cuál es la ley del trabajo? Derecho vital. El de mínimo vital.
53, ¿sí? ¿Sí es el 53 o me equivoco? ¿Sí? Entonces queda versus conjunto residencial. Entonces, 50 y artículo 53. Entonces, derecho al trabajo. Entonces queda versus estos dos artículos. En un principio entonces se dijo que iba a ser solamente derechos fundamentales para del 11 al 42. Pero si se dan cuenta entonces colocaron una tutela fuera de este marco, ¿sí? Fuera de este marco. Estaba 55 y 59. Por eso se vuelve tan relevante una sentencia de hito que coge una gran relevancia porque se empieza a hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque en principio se ha dicho que este es del 11 al 42. Entonces, ¿quién cree que ganó? La persona que la colocó. El derecho al ambiente sano. Miremos el artículo 79. ¿Lo leo, profe? Por favor. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. No, espérame un segundo. Vuelve y apréndelo a leer bien. Léelo otra vez. Artículo 79. Devuelve. Señor. Otra vez. Artículo 79 del capítulo 3 de los Lee derechos bien. colectivos. Señor. Lee bien. ¿Cómo es? Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Otra vez. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Cómo se empieza a leer un artículo? Artículo 79 de los derechos colectivos y del medio ambiente. El título. ¿Qué dice el título? El título, porque el capítulo es el capítulo 3. Entonces uno comienza con el título, el capítulo y el artículo. Ok. No se les olvide eso en la vida. A mí también me la hicieron. Cuando a mí me preguntaban, yo lo leo otra vez, arranque otra vez, hasta que toca así para que no se les olvide. Listo, entonces este es título 2 de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 3 de los derechos colectivos y el ambiente, artículo 79. Póngale cuidado. Título 2 de los derechos, ¿qué? Garantías y deberes. Garantías y deberes. ¿De qué? Señor. Espérame acá. Garantías y deberes. Listo. De los derechos y garantías y deberes. ¿De qué? ¿Qué más dice ahí en ese título? En el título no dice más nada. Sigue el capítulo 1 y este es el capítulo 3. ¿Cómo? Ahora del capítulo, ¿qué? Capítulo 3. 3. Los derechos colectivos y del medio y del ambiente. Derechos colectivos y del medio ambiente, ¿cierto? Sí. Entonces, dense en cuenta que dentro de ese artículo 79 que hablaban en esta demanda 79, ¿sí? Entonces, entra a jugar un papel importante dentro de los deberes, garantías, obligaciones, derechos colectivos dentro de ese capítulo. Viene a jugar entonces un papel importante los derechos colectivos, ¿sí? Se vienen entonces, hablamos ahora de derechos colectivos y se vuelve
importante para todos. Pues después de la reunión de Estocolmo, ahora es importante, colectivo, un bien común para todos. ¿O qué significa colectivo? ¿Qué entienden por colectivo? Para todos. ¿Sí o no? No sé si entiendan lo mismo. Generalizado. General para todos. ¿Listo? Entonces, y en el artículo 79, nos habla de derecho, ahora sí, de un ambiente sano. ¿Listo? Se te va a olvidar como cuando te pidan en un artículo y para ti y para tu profesión. Pues ya nos lo habían dicho, profe, en penal nos lo habían enseñado, pero pues he visto que todos han leído los artículos para ti así sin hablar del capítulo ni de... Pero Entonces, cuando, por eso no lo hice. para tú entender y cuando ya estés en la parte profesional, en una audiencia o algo, siempre trata de siempre comenzarla así. ¿Listo? Y eso hace ver que eres una buena profesional. O sea, te hace el caché uno. ¿Listo? Pero, profe, qué pena con todo respeto. Algunos docentes nos han indicado que no leamos todo eso, que nos refiramos solamente a lo que nos está pidiendo el artículo. Es un gran error. Sí, claro, porque Es siempre un se gran lee error y le voy a decir por el título, el desde mi capítulo y punto el de artículo. vista, y no quiero desmeritar a los otros docentes que le han dicho a usted que no lo lean. Me parece, desde mi punto de vista y respetando tu opinión, y si lo quieres hacer, te la respeto porque pues tú eres libre. El día de mañana tú estás peleando unos deberes y garantías y resulta que no son unos deberes y garantías, es otro capítulo y nunca hizo parte del problema jurídico dentro de este título ni dentro de este capítulo. Entonces, si tú fueras juez, lo primero que tienes que hacer es eso, mirar el título y el capítulo para resolver si está dentro del problema jurídico. Sí, señor, así es. Entonces, es un gran error y me parece una mediocridad ser los que te dicen eso. Si quieres seguir así sin analizarlo, no, bien puedes. Entonces, y si tú fueras a ver lo que te digo, para resolverlo el título, porque cuando tú vas a resolver lees una sentencia, tú tienes que empezar a leer eso. Si el título del capítulo corresponde y qué es lo que están pidiendo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, miremos el artículo 79. Ok, profe, entonces le leo. Título 2 de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 3 de los derechos colectivos y del medio ambiente, artículo 79. ¿Se escuchó más bonito o no? Sí, sí, se escuchó más Que sí o técnico, no. profe, se escuchó más técnico. No, Más en Profesional. ustedes no están haciendo nada técnico, más profesional. Bueno, Más en artículo contexto. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es decir, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ¿Qué cogieron de ahí? ¿Qué es lo más importante de ese artículo? ¿Qué entendieron? Que el Estado debe proteger el medio ambiente. Es deber, es obligación del Estado protegerlo. Y Y es hay una participación. garantía, es un deber, des en cuenta que es un derecho colectivo que nos pertenece a todos, entonces es un ambiente sano y nos habla de un principio, ahí habla de un principio de participación. ¿Sí la cogieron? Sí, profe, Como que hay principio participación de la no. comunidad. Entonces, ese principio de derecho a un ambiente sano. Pero antes de seguir con los derechos colectivos, hay que entender que entendemos, valga la redundancia, ¿qué entendemos por derecho a un ambiente sano? Respirar bien, ¿qué es derecho a un ambiente sano? ¿Qué entienden por derecho a un ambiente sano? Pues en el que estamos hablando de que el aire que respiramos no esté tan contaminado, de que el agua también sea pura,
sea agua potable, porque pues hay muchos pueblos que no tienen el acceso al agua potable y eso estaría en contra de lo que dice el deber del Estado de velar por ese ambiente sano. Que sea un ambiente para que sea propicio para la vida, ¿sí? Que sea saludable. Si un cliente, Andrea, llegara a tu oficina y te diga, doctor, lo que pasa es que no me aguanto más. Me están afectando el derecho a un ambiente sano. Entonces, ¿tú qué le dirías? ¿Qué entiendes? Supongamos que el cliente Andrea te llegó a la oficina. Porque dice que a un ambiente sano. Por eso, o Lo sea, peor solamente que respirar. recomendaría yo a él, no, a que sea saludable para la persona, que se sirva para tener una vida sana, que no genere enfermedades, que sea, no sé, sí, que sea pues propicio, que no sé cómo decirlo ahí, no tenga condiciones en que afecte pues la salud, sea psicológica, sea física, pienso en que sea mental, ¿sí? Entonces ¿No? ya sería un problema psicológico. No, porque es que, por ejemplo, también si, por ejemplo, yo vivo, no sé, desde mi punto de vista, ¿sí? Si yo vivo al lado de un río que está súper contaminado, que todo el tiempo huele a feo, que tiene chulos, que tiene de todo, ¿sí? Pues eso genera bacterias, eso genera olores, o sea, aparte de afectar mi salud física, también ya llega un punto, yo creo que voy a decir, qué pereza eso estar viviendo aquí, que me huele a feo todo el tiempo, no sé, creo yo, ¿sí? No debe ser fácil. O al lado de una industria en donde huele todo el tiempo, no sé, que tengan que procesar. Y todo eso Por que ejemplo, cuando yo he pasado por esos sitios de gallina, donde venden, hacen como del gallinazo, algo así es que se llama, ¿sí? O sea, yo paso por ahí, eso huele terrible. O sea, yo siempre digo, ¿cómo la gente puede vivir aquí al lado? Pues sí, la gente dice, pues uno se acostumbra. y todo eso Pero se llama que vas bien, pero esos son qué factores que están haciendo ellos ahí. factores ambientales. Contaminación, profe. Eso Contaminación. es una contaminación. Entonces, la contaminación está afectando un ambiente sano, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el libro primero del Medio Ambiente y definición de las normas generales de esta política ambiental del decreto 2811, en su artículo octavo, se consideran factores de deterioro a un ambiente, entre otros. O sea, un ambiente sano no es solamente respirar, ¿sí? Entonces, hay unos factores, o sea, hay un catálogo. Entonces, ¿qué nos dice? No sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Está bien, profe. Ok. La contaminación, ¿a qué puede ir afectación en el derecho a un ambiente sano? Puede ir al aire, al agua y al suelo. Y no solamente eso, nos dice, y los demás recursos renovables. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuáles son esos demás recursos renovables? Vámonos al artículo 3. Nos dice un catálogo. ¿Qué nos dice? De acuerdo al objeto municipal del presente código de manejo de los recursos renovables, a saber cuáles son. Mire el catálogo. La atmósfera, el espacio aéreo nacional, el agua, cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo, su suelo, la fauna, la flora, las fuentes primarias de energías no agotables, las pendientes topográficas, con potencia de energía, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos de agua, los recursos del paisaje, la defensa del ambiente, fenómenos
los demás elementos, los residuos, basuras, desechos, los ruidos, las condiciones de vida resultan. Nos dio la definición de un catálogo. ¿Sí te diste cuenta? ¿Sí? Volvamos a otra vez, a donde estamos hablando del libro primero, de la parte de medio ambiente, en la parte primera, de la parte general de la política ambiental en su artículo 8. Listo. Consideran factores de medio ambiente de deterioro a los recursos naturales. Vimos ese catálogo. Ahora de agua, de aire, suelo. ¿Y se entiende qué más se entiende por eso? ¿Sí? Se entiende contaminación, la alteración del ambiente con sustancias de forma de energía puesta en él por actividad humana o por la naturaleza, ¿sí? En cantidades de concentración a niveles que sean capaces de inferir el bienestar de la salud de las personas. Bienestar, ¿sí? Entonces, den en cuenta que ese bienestar, perdón, me sale. Voy a dar acá para escribir. Es que queda muy cerca. Ese bienestar no es un derecho a un ambiente sano. Sano. Esto no. ¿No es un derecho a un ambiente sano? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Entonces, Por supuesto. ¿contra qué está atentando? Contra la flora, la fauna y la parte del ambiente de los recursos a los particulares, ¿sí? Entonces, cuando a mí me llegue un cliente y me diga, doctor, es que me están afectando el derecho a ambiente sano, hay un número de categorías. Entonces, esas categorías van a ser, o esos contaminantes, van a ser a través de unos elementos de combinación de forma enérgica, en el cual puede poner en peligro la vida suya, también alterar el medio ambiente, todos los procedimientos de los ecosistemas, y también puede ser atentar tanto física como química y biológica. Ese derecho a un ambiente sano, y en el cual le puede estar poniendo en peligro la salud humana. ¿Listo? Entonces, y acá vamos a encontrar entonces el catálogo. Entonces, aquí vamos a encontrar un catálogo frente a qué va ese ambiente sano. La degradación, erosión y el revertimiento del suelo y las tierras. ¿A quién les puede estar afectando? Entonces, el día de mañana una petrolera está y llegó y le dice, y erosionó el suelo, o sea, lo partió como cuando se parte la piel, ¿sí? Dañó el suelo. Entonces, y ya usted no puede sembrar nada. Entonces, ¿usted qué coloca? Derecho a una acción por derecho a un ambiente sano, que ya vamos a ver las acciones. La alteración nociva topográfica. La alteración nociva de flujos naturales de agua. ¿Sí? La sedimentación de los recursos y depósitos de agua. Los cambios nocivos y lecho de las aguas. La extinción y disminución y cuantitativa de especies animales y vegetales, de los recursos genéticos, de organismos genéticamente modificados, la introducción de la preparación de enfermedades de plagas. Entonces miren ahí todo ese catálogo que vamos a encontrar de lo que es un derecho a un ambiente sano. El uso, ¿dónde iba? Alteración y perjudicial de artística al paisaje. Ahora, ¿qué es el paisaje? ¿Qué es el paisaje, Andrea? el paisaje es todo lo que compone, todo lo que yo puedo ver, lo pongo yo, no sé, porque yo puedo tener un paisaje de edificios o un paisaje de, no sé, o sea, lo que yo puedo ver, observar, no sé qué es un Yo puedo paisaje. decir que el paisaje para mí todos los días puede ser mi esposa. También, ¿por qué no? ¿Quién le dice a uno que no? Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, el paisaje es lo que siempre la persona se va a considerar, pero hay que poner una regla por lo menos general, ¿sí? Entonces, lo que tú consideras paisaje, para mí no es, pero lo que yo considero paisaje, para mí sí es lo más hermoso.
Y eso hay que poner una regla general y que hay que respetar. Por ejemplo, yo aquí en el apartamento, a mí me encanta que yo abro la ventana y por lo menos ver todas las mañanas a Monserrate. ¿Sí? Y a mí me encanta ver todas las mañanas. Entonces, pero un día, un bueno de esos días, a buenas a primeras, pues lo que más me encantaba era correr la cortina y ver a Monserrate. Y un día, buenas primeras, me encuentro una valla al frente mía. Me encuentro una valla al frente mía y veo eso una señora desnuda, semidesnuda, con unas gaseosas, haciendo propaganda y me tapo a Monserrate. Ahora les pregunto, ¿eso es afectación al paisaje? Claro, Claro, contaminación sí, visual. señor. Sí, No, ahora es un paisajote. Ah, No, mentiras. pero para usted. Pero de Monserrate a la niña semidesnuda, pues No, para mentira. mí es contaminación visual. No, mentira. Molesta. Molesta, güey. Es una afectación al paisaje. Es molestando. Pero... Ay. Entonces, es molestando. Profe, ríase con confianza, fresco. Puede hacerlo. Hicieron llorar de la risa. Ay, Dios. Entonces, lo que yo considero que es paisaje para mí, no para todo el mundo, no para Andrea, no para mí. Entonces es una afectación al paisaje. Por eso ustedes se pueden dar cuenta. Se pueden dar Profe, supérelo. Cada vez que vea a la niña ya semidesnuda, se va a acordar de nosotros. Bueno, se pueden dar cuenta que y hagan el ejercicio. Cuando vayan en la calle y vean ustedes las vallas publicitarias, ninguna va apuntando a los cerros orientales. ¿No han hecho ese ejercicio? ¿Mm? No, señor. Y cuando vayan a la calle y observen y verán que ninguna puede apuntar a los cerros orientales. Eso ¿Y tiene por qué? ¿Por qué, doctor? porque puede haber una afectación al paisaje. Los cerros son un paisaje, ¿sí? Entonces, si alguien coloca algo, Monserrate está allá, tiene que ir la valla para este lado. Entonces, hagan el ejercicio, miren. Por eso, cuando hay, digamos, esas propagandas presidenciales, ¿sí? De todo, presidenciales, alcaldías, etcétera, Congreso, en los asuntos políticos hay muchas sanciones. ¿Sí? Hay muchas sanciones porque precisamente las colocan en lugares prohibidos y por afectación al paisaje. ¿Sí? Entonces, hay su normatividad y eso también tiene su reglamentación y hay varios tipos y clasificación de vallas. Entonces, en algún momento dado, yo asesoré un centro comercial porque tú a veces ves Arturo Calle, ve Arturo Calle, ve que tienen, digamos, almacén, digamos, el supermercado, la rebaja, o bueno, X, todo eso tiene su reglamentación y tiene su altura. ¿Mm? Entonces, y eso ya se hace ante la Secretaría, el Medio Ambiente, pero ya son otras áreas. ¿Mm? Bueno, ¿queda claro lo del paisaje? Bueno, muy bien. Entonces, miren este catálogo de lo que se puede uno accionar. Entonces, llegaron a la oficina de Andrea y le dijeron, me están afectando el derecho a un ambiente sano. ¿Sí? Entonces, listo. Yo ya tengo identificado el recurso natural. Puede ser entonces la tierra, el agua y el suelo. Y a través de esa agua y el suelo me están haciendo una alteración nociva topográfica o me están haciendo una erosión de la tierra. ¿Sí? Entonces, o hay una concentración. Ahí encuentra usted el catálogo. O sea que ese derecho a un ambiente sano
Ese derecho a un ambiente sano no solamente, acuérdese, no solamente porque nos dice derecho a un ambiente sano, es respirar. ¿Sí o no? ¿Queda claro hasta ahí? No solamente es respirar. Pues nosotros tenemos que actuar como abogados y ese cliente ya tenemos identificado esa causal y tenemos que decirle algo, ¿sí o no? Decirle algo. Entonces, como ustedes estaban dando cuenta, dentro del título 2 y las garantías y deberes, puede ser un deber del Estado y de los derechos colectivos y el medio ambiente, en su artículo 79 se puede estar afectando la participación en el cual lo puede afectar. Nos habla de afectar el artículo 79 en las decisiones que puedan afectarlo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Pero ¿cuál lo puede afectar? Sí, ¿Qué le puede afectar? Entonces, de ese catálogo que nosotros vimos, algo lo puede afectar. La erosión, el físico también, tanto física como química, biológica, lo puede afectar, ¿cierto? Entonces, ahí donde dice el artículo 79, en todas las decisiones que pueda afectarlo. Por eso es tan importante que en todos los procesos, obra o actividad, por eso es que no he podido llegar y explicar la licencia, se tiene que hacer la consulta previa. ¿Qué es la consulta previa? Es un método de participación también, no solamente para consulta popular, sino a las comunidades, sino también a las comunidades indígenas, para ver que no se les esté afectando también el derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano. Entonces, ya tenemos el catálogo. Ya tenemos el catálogo. Ya tenemos el catálogo. Entonces, bajo de este derecho y bajo esta sentencia de que pasó con la tutela 411-94, se dieron acontecimientos importantes y conceptos importantes. Se va a tener lo económico, lo social, lo cultural, y es en cuenta que era el derecho al trabajo versus derecho a un ambiente sano. Y se supone que entonces iba a ganar el derecho al trabajo, pero en esta ocasión ganó el derecho a ambiente sano. Y es así entonces que dentro de ese capítulo, dentro de ese capítulo 3 de los derechos colectivos y el medio ambiente, a pesar que se viene y se reglamenta dentro de la Constitución con el artículo 88 y viene a proteger todos los derechos colectivos, porque entonces esos derechos colectivos vienen a ser para todos, ¿sí? Y en común a través del artículo, ¿de cuál? Artículo 88 de la Constitución, que viene a estar reglamentada con la 472 del 97. Vuelvo y repito. Entonces, se dan acontecimientos en estos derechos. Esta sentencia rompe y habla entonces y se vuelve hito porque de ahí van a nacer los derechos de tercera generación. Y cuando hablamos de derechos de tercera generación, estamos hablando de derechos colectivos que nos interesan a todos, que son comunes, ¿sí? Entonces esos derechos colectivos, esos derechos colectivos vienen a estar reglamentados en la Constitución en su artículo 88, reglamentado con la ley 472 de 1978. ¿Sí? Y entonces, así como nosotros encontramos un catálogo, y eso que pues eso es antes de la Constitución, solamente lo hacíamos para definir lo que era el catálogo de derecho a un ambiente sano, ¿cierto? Para entender ese catálogo de derecho a un ambiente sano, tanto como renovables, ¿sí? Renovables y como factor contaminante, ¿cierto? Entonces, en lo que lo puede afectar. Y bajo ese catálogo podemos entender también, vamos a encontrar otro catálogo en el artículo 4 de la ley 472. ¿Voy muy rápido o no? No, profe.
poquito. No, profe. Entonces, las acciones populares de 98, en el cual entonces están reglamentadas, el artículo 88 está reglamentado con la 472. Entonces, ¿qué reglamenta? Lo que son las acciones populares y las acciones de grupo en la Constitución. Pero en ese colectivo, ¿sí? Desarrolla todo lo que tiene que ver las acciones populares frente a una protección de derechos colectivos. ¿Y cuál es uno? ¿Qué nos dice el artículo 88? La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. ¿Y no nos hablaba ese capítulo 3 de derechos colectivos? ¿Para qué? Para relacionarlos y bajo esa misma protección, proteger lo que es el patrimonio, ¿sí? La seguridad, la salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y entre otros similares de la naturaleza. También va a regular estas acciones populares todo lo que tenga que ver con los daños ocasionados con un número plural de personas, o sea, varias personas, que corresponden a estas acciones también por los particulares. Asimismo, la responsabilidad civil es objetiva por inferir de esos derechos por afectar a los demás. Y es así entonces que vamos a encontrar un catálogo. Un catálogo. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de las acciones populares? Pues uno, como mecanismo de protección de esos derechos colectivos, es evitar entonces un daño contingente. También detener un peligro, amenaza sobre esos derechos e intereses colectivos, o si, como un tercer objetivo, restituir las cosas, si fuere posible, a su estado natural. Entonces, repito, y por favor tomen apunte de los objetivos principales de la 472 de los derechos colectivos. ¿Para qué fue el fin o cuál fue el objetivo principal de esta ley? Era evitar un daño contingente, detener el peligro, la amenaza, y también restituir las cosas a su estado en que se encontraban si lo fuera posible. ¿Listo? Repito, como mecanismo de protección de los derechos, evitar el daño contingente, la amenaza y restituir las cosas a su estado. Pues siendo así entonces, esto nace con la Constitución de 91. Ya vamos a mirar el catálogo. Con la Constitución de 91, acá, ¿se acuerdan? Pero con la Constitución del 86, ¿cómo era? Bueno, todavía no metamos con el 86 porque me estaría devolviendo a otra generación. Miremos más bien entonces el catálogo de ese artículo cuarto. ¿Cómo era? Entonces, se llega y se fundamenta en el artículo cuarto. Entonces, ahora sí, cuando le llegue entonces el usuario, Andrea, cuando te llegue el usuario, no solamente en el entendido de que ya entiendo que es una afectación a un ambiente sano, sino también entiendo esos catálogos y que yo ya sé que están dentro del artículo octavo, y dentro de ese capítulo general del decreto 2811, también vamos a encontrar un catálogo de la afectación, ¿sí? Ya encontré los refactores y de los recursos naturales, ¿cierto? Ahora también hacia la comunidad. Entonces, en el cual quedaron reglamentados y constituidos en la Constitución de 91 esa protección. Y por eso es que nuestra Constitución es bastante ecológica y bastante protectora frente al derecho al medio ambiente. Y por eso usted puede encontrar que
algunos, aunque la principal de las constituciones que yo he visto y he estudiado y he analizado, la principal constitución más verde, más ecológica, es la de Ecuador. ¿Mm? La de Ecuador es la más constitución más ecológica. Pero gracias a que la constitución del 91 y se aproximaba la reunión de Río, colocaron y vieron el informe de Brundtland, alcanzaron a colocar la palabra desarrollo sostenible. ¿Sí? La palabra desarrollo sostenible, porque recuerden en qué año fue la reunión de Río, la reunión de Río, en el año 92. 92, muy bien. Entonces se dan cuenta por qué va cogiendo importancia o necesidad la historia para poder ir entendiendo poco a poco todo. Entonces, ahora, cada una de ellas, este catálogo que vamos a encontrar dentro de este artículo 4, todo esto lo vamos a encontrar en el artículo 4. ¿De qué? De la 472 del 98. ¿Listo? Entonces, este es el catálogo. Y eso en el cual fue expresado ahí, pero también fue expresado en toda la Constitución para tener más fundamento. Y ustedes me van a ayudar. El goce a un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 78 de la Constitución. No, cerca. ¿El 79? 79. Muy bien. Ujú. El goce al espacio público, y entonces des en cuenta que el derecho ambiental no solamente es la flora, la fauna, respirar bonito, el paisaje, no solamente es eso. Nosotros como abogados entonces tenemos que actuar como abogados y entender entonces el accionar. El espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. 63. No. ¿De uso público? Ujú. ¿Qué dice el 81? ¿El 82, profe? 81 o 82 está por ahí. Ya hace mucho tiempo no abro una constitución. Profe, el 80 y el 63 dice los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determina la ley son inalienables, prescriptibles e inembargables. Bueno, eso nos sirve para esta, nos sirve para esta, nos sirve para esas tres, pero hay otro. Profe, el 82 dice, es deber del Estado velar por la protección y la integridad del espacio público y por la destinación al uso común. Ujú. Entonces, el 82. La defensa del patrimonio público. Es que esa la estaba guardando para esos dos, pero también no sirve para los tres. ¿Sí? Y también 82. Pero hay otro. ¿Cuál otro? Patrimonio público. La patrimonio cultural. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde? ¿El de patrimonio, diversidad étnica y cultural? No. ¿Dónde está? Artículo 7.
El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Sí. ¿Y qué nos dice también el 8? El 8 dice, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y nacionales de la nación. Y el 8, porque las riquezas culturales, patrimoniales, ¿sí? Frente a la patrimonio cultural hace alusión no a una escultura, sino a una comunidad, ¿sí? Entonces, comunidades como indígenas, grupos, resguardos, ¿sí? Hace una comunidad. La seguridad y la salubridad pública. El 81, bueno, pues No, dice que queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas, nucleares, así como la... No, ese no. esa no sirve para acá. Ok. Y el resto, no hay más estudiantes de 56, no hay más, sino solo los que participan siempre. ¿Dónde? ¿Qué dice el 49? Dice que es un acto legislativo, modificado por el artículo 1 del acto legislativo 2 del 09. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. ¿Continúo? Sí. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Ahí. Listo, entonces el acceso a una infraestructura, a la salud, corresponde a quién? Al Estado. Entonces puede estar afectando un derecho colectivo. Entonces no solamente el derecho es respirar, sino también puede ser el acceso a una infraestructura y está dentro de ese catálogo de los derechos colectivos y el medio ambiente, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que está dentro de los derechos colectivos y al medio ambiente. ¿Mm? La moralidad administrativa, ¿dónde la vamos a encontrar? Pero ¿qué, antes de eso, qué es la moralidad administrativa? ¿Una persona que orina en la calle? ¿O eso qué es? Profe, no La sé, corrupción. lo relaciono con el buen manejo de la administración. El buen manejo, o sea, bajo el principio de la buena fe. ¿Y dónde lo vamos a encontrar?
¿Qué dice el artículo 83? En el 83, profe, sí. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Ujú. Entonces, es moralidad. Los derechos a la seguridad y prevención de desastres. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Ya? En el 209, profe. No, esos son los principios de la Bueno. administración pública, de la función pública. Está por el lado del 300. ¿Dónde? ¿300 qué? La parte de hecho, seguridad, desastre, previsible. Profe, pero yo encuentro que del artículo 285 en adelante pertenecen a Eso es la autonomía. organización territorial. Eso es autonomía territorial. Exacto. Entonces no encuentro, o sea, en el 300 hacia adelante no encuentro algo que tenga que ver con los desastres. ¿Qué dice por allá? Está entre 309, 311, está por ahí más o menos. Pues, profe, el 309 habla es del departamento de Arauca, Casanare, Putumayo, el archipiélago de San Andrés. El 311 habla de, es que los artículos del 300 hablan del régimen municipal. Pero a quién le corresponde también. Primero, los desastres. La planificación, ¿a quién le corresponde? Tiene que hablar de algo de planificación. Mediante ley aprobada, espérame a ver, de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los ¿No recursos sería a naturales. través de una entidad especializada, profe? Cuando está, pues está la unidad de riesgo, pero los que antes de riesgo tienen que, pues los departamentos y municipios tienen que, obviamente, evitar ese riesgo y desastre. Las redes urbanos respetan, eso también tiene que ver con el 300, dado la prevalencia de beneficio y calidad de vida a los habitantes. El
El C, la existencia del equilibrio y aprovechamiento relacional de los recursos. ¿Mm? ¿Dónde? Ese sí Profe, sería el 80, ¿no? el 80 es el que Bien, habla del desarrollo sostenible. el 80, muy bien. La libre competencia económica. ¿Qué nos dice el 333? Creo que es. Sí, profe, dice, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Eso. El acceso a los servicios públicos que sean eficientes. ¿Dónde? 365, profe. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Y Es de 366. el 366, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, sí. El consumidor, ¿dónde lo vamos a encontrar? Derechos. El 78. 78. Me queda pendiente esta y esta. ¿Dónde están? Me acuerdo que son 300. 300, el 300 de ahí para arriba. 300. Pena, profe, ¿cuáles quedan pendientes? Derecho a la seguridad y prevención de desastres. Y ese desastre tiene que ver mucho con la realización de las construcciones, edificaciones, desarrollo urbanístico, respeto jurídico de manera ordenada, dado la prevalencia de beneficio de la calidad de vida de los habitantes. O sea, si tengo uno, tengo el otro. Estos dos son concordantes. Sanciones, edificaciones. Nada. Tiene que hablar de actuaciones, de planificación, de cuidado, urbanísticas. ¿Qué pasó? Profe, pero es que, por ejemplo, el 82 en el párrafo 2 dice las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística.
Irregular eran las... Pero es que la plusvalía va hacia arriba. ¿Cómo podría ser ahí? Y ese es sobre el cobro de lo de altura. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Encontró? Marta, Rocío. No, profe, la verdad es que le he dado vueltas a partir del 300 y no. No, es 308 para arriba. 300, puede ser 310. No, profe. No, es que ya los he visto y no, en ninguno, o sea, no me aparece, la verdad no me aparece en ninguno, profe. Habla es como la organización territorial y eso, pero no más. Por ejemplo, el 317 que dice, bueno, solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble, lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de esos tributos que no podrá exceder, bueno, el promedio, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente. Pero es que no sé. Espérame, yo busco. Profe, Encontré el 3.3 en el literal 7. De las actuaciones de policía, algo así que me parece. Palabras claves. Me parece que el 3.3 es el 7 Ah, o el el 9. 313 el numeral 7. 7. Podría Y ser. el 7 o el 9, ¿qué dice? Está entre por ahí. El 7 dice reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de los bienes destinados a vivienda. Si usted no lo hace, usted está incurriendo en la seguridad, prevención y desastre, y por lo tanto también todo lo que tenga que ver con las edificaciones de manera de la calidad y bienestar de los habitantes. Ese es incluso también el numeral 9, o el octavo, me parece. Algo de policía, la actuación es policía, algo policía o algo así. ¿Qué dice? Pues el 9 dice dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Patrimonio, por aquí está el patrimonio cultural, nacional, patrimonio, el 313, numeral octavo. 9, perdón. Y es 313. ¿Qué numeral es? 7. Numeral 7. ¿Listo? Y va. Entonces, yo sabía que era un 300. Bueno, si se dan cuenta, entonces esos derechos de tercera generación, bajo ese artículo 4, quedaron catalogados, ¿sí? Y que cada uno de ellos está en la Constitución política. Cada uno de ellos está en la Constitución política. Al estar entonces ellos en la Constitución política, se les da un fundamento más de protección. Pues ya vimos un catálogo que es frente al derecho a un ambiente sano, ¿cierto? Que lo encontramos dentro del decreto 2811 en su artículo 8. Y encontramos un catálogo frente a la protección de ese derecho a ambiente sano, en el cual los derechos de tercera generación se en cuenta todo lo que viene a proteger, ¿sí? Entonces, derecho a un ambiente sano, la palabra sano, es todo lo que viene a proteger. Pero una de las características propias de este derecho a un ambiente sano, permítanme un segundito. Que fue reglamentada y que a partir por allá en el año 2010, en el año 2010, 2000,
en el año, en el año 2010. Entonces recordemos que este fue reglamentado con el artículo 88 en la Constitución Política, con la ley 472 de 98, que es reglamentada y que encontrábamos ese catálogo del artículo cuarto. Del artículo cuarto. Encontramos un catálogo, ¿cierto? Por allá, todo el mundo podía accionar, pues esos derechos colectivos nos pertenecían a todos. ¿Sí? Nos habla cuando hablamos de derechos colectivos a todos. ¿A quién no le interesa respirar? ¿A quién no le interesa respirar? A todos. Entonces, ¿qué pasa si usted deja de respirar? Entonces ya todo el mundo lo sabemos. Entonces, en vista de eso, que había muchas afectaciones al derecho a un ambiente sano, sale la ley 1425, creo que es del 2010, en el cual deroga lo que es el artículo 39 y el artículo 40 de la ley 472, ¿sí? En el cual era el incentivo, el pago. Era la parte del pago, lo quita. Entonces, eso lo quita, lo que es ese pago. Me gustaría que buscáramos la ley 472 de 98 y miráramos el artículo 79 y el artículo 40 que lo quita. ¿Listo? ¿Qué dice? El artículo 79, ¿verdad, profe? ¿O el 80? 39 y 40 de la 472. El 39 dice, capítulo 11, incentivos, artículo 39, incentivos. Dice artículo derogado. Y el 40, incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. Artículo derogado por el artículo primero. ¿No tiene la lectura por ahí? El artículo 39. Texto original, artículo 39, ley 472 de 1998, dice. Artículo 39. El demandante de una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 10 y 150 salarios mínimos legales vigentes. Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos. Y la legislación anterior del 40 dice, artículo 40, las acciones populares que se generen en la violación de derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el 15% del valor que recupere la entidad pública en razón a la actividad popular. Inciso, condicionalmente exigible. Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos y de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista en forma solidaria con quienes concurran al hecho hasta que la recuperación total de lo pagado en exceso. Para hacer viable esta acción en materia probatoria, los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener se expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación en cualquier momento. No habrá reservas sobre tales documentos. ¿Cuánto tenían que pagarle a esa persona por la recuperación de ese catálogo que nosotros vimos? Entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. De a 150 salarios. Pero yo encontré que dice ahí del 39, que fue que ver el fallo 2486 del 2011 del Consejo de Estado. Del incentivo, ¿qué dice? Y es bastante amplio, dice el concepto de espacio público.
viene definido por el artículo 5º de la ley 9 del 89. Esto es una acción, esto es frente a una acción popular. De lo que nosotros estamos viendo ahorita el catálogo, Rocío, si te das cuenta que hablamos del espacio público, de la cultura, todo eso es frente a los derechos colectivos y al medio ambiente, ¿sí? Entonces nosotros como abogados lo que yo estoy tratando es que ustedes conozcan que no solamente es respirar, sino el actuar de como abogados ante a una actuación contenciosa, ¿no? ¿Sí? Que tenga que ver con la Constitución, que es la reglamentación del artículo 88 de la 472. Entonces, esto fue derogado con la ley 472, ¿cierto? Entonces, quitó lo que es el incentivo, el pago, porque antes se llamaba, o uno encontraba los cazadores de las acciones populares. Para esa época le llamaban así, cazadores de las acciones populares. Entonces sale del 2010, si es 2010, sí me parece que es 2010, 1425 del 2010. Pero se les olvidó que esto es frente a la sentencia, ¿sí? Esto es frente al incentivo, pero se les olvidó, perdón, la sentencia. La sentencia en el cual dentro de la misma ley 472, vamos a escucharla y a ver si ustedes la cogen. Y me van a decir qué pasó. ¿Qué dice el artículo 34? ¿Lo encontraron? Sí, profe, el artículo 34 de la ley, ¿sí? Sí. Dice, sentencia. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de 20 días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenada al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuese físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular. La condena al pago de los perjuicios se hará in genere, dice ahí, y se liquidará en el incidente previsto por el artículo 307, bueno, yo creo que aquí era del Código de Procedimiento Civil, en tanto se le dará cumplimiento a las órdenes y demás condenas. Al término del incidente se adicionará la sentencia con la determinación de la correspondiente condena, incluyéndose la del incentivo adicional en favor del actor. En caso de daño a los recursos naturales, el juez procurará asegurar la restauración del área afectada, destinado para ello una parte de la indemnización. En la sentencia, el juez señalará un plazo prudencia de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminará su ejecución. En dicho término, el juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, en el cual participarán además del juez las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que en lo que sea de su competencia colaboren en
en orden a obtener el cumplimiento del fallo. Listo. ¿La cogieron? ¿Qué pasó ahí? Pues o sea, por la acción no le dan incentivos ni indemnizaciones, pero si se profiere una sentencia, sí se tiene derecho a una indemnización, si sale favorable. Entonces, ¿qué pasó con la 1425? ¿Qué quitó el artículo 1425? El pago por una acción, si no se reclama indemnización, o a través de la corte. No, la 1425 quitó o derogó. Busquen la 1425 y se dan por medio en el cual deroga el artículo 39 y 40. Los incentivos. Quitó el incentivo, ¿cierto? ¿Qué dice? Pero miremos la 1425. Es que la 1425 igual no dice mucho porque dice artículo primero, deróguense los artículos 39 y 40 de la ley 72. No dice mucho, porque ya ahí el otro, uno le toca referirse al artículo que hicimos ahorita. ¿Qué fue lo que quitó? ¿Quitó cuánto era lo que daba? Del 10, 150 Por eso, salarios. profe, pero yo tengo entendido que desde que se dejaron de pagar esos incentivos, se dejaron de presentar esas acciones. O sea, como que lo que motivaba. Exactamente, porque antes existían los cazadores de las acciones populares. Cualquier persona podía presentar una acción popular, ¿sí? Y iban era más por el incentivo de todos esos factores que yo te mencioné al principio, podían accionar un ambiente sano. ¡Pum! Ah, necesito, está usted haciendo un daño inminente. Pues, si se dieron cuenta, dentro del artículo 4 hay un catálogo. Dentro del decreto 2811 había un catálogo. Dentro de la parte de los recursos renovables hay un catálogo. Y cualquiera de esos me servía para hacer una afectación a un derecho a un ambiente sano. Y podía reclamar cierto dinero. En vista de eso, sacan la 1425. Pero ¿qué se le olvidó al legislador? Tú lo acabaste de leer. Nos hablaban de una orden de hacer o no hacer, ¿cierto? También nos hablaba de que el juez tiene ahora la facultad del incentivo frente a una actividad popular. Entonces ese incentivo queda facultativo. O sea, sigue en manos de alguien. Sigue en manos de, queda facultativo y queda discrecional. O sea, se puede comprar el juez. ¿Ah? Se puede comprar el juez. En esta vía se puede todo. Entonces, al legislador se le olvidó el artículo, o sea, se le quedó una puertica abierta nomás, una pequeñita, una lucecita. Pero ahí en esa lucecita, ese incentivo puede dañar cabezas. Entonces, No pudiera ser en aras o sea, pedir la restauración, porque como dice que para dejar las cosas en su estado como estaban anteriormente, si fuera posible. si fuera posible. Entonces, eso es lo que se busca y eso sería lo ideal de estas acciones populares. Y recuerde que cuando hablamos de derechos colectivos, estas acciones populares como de grupo están enmarcadas dentro de los derechos colectivos que les pertenecen a todos. Ya vimos los catálogos, ¿sí? ¿Cuáles eran los catálogos? ¿En qué momento puedo accionar una acción de derecho colectivo bajo una acción popular o una acción de grupo? No solamente vimos el catálogo del artículo 4, sino vimos y las buscamos, y usted mismo me ayudaron a buscarla, sino también las del decreto 2811 y del decreto 2811 y su artículo 8. Entonces, des en cuenta el accionar. Puede ser facultativo o no. Preguntas. Ya se han dado cuenta cómo eran los derechos y podemos concluir que la característica principal de los derechos de tercera generación es que protege derechos en común, derechos colectivos. Y nos vamos a dar cuenta mañana. Mañana ya es viernes. Toca apurarle, mañana estamos colgadísimos en tema. Y se han dado cuenta que no hemos perdido
No hemos perdido tiempo. Y ¿qué les iba a decir? Se me fue. Que estábamos hablando de las características Ah, principales. bueno, las características de derechos colectivos, gracias. Nos podemos dar cuenta que una característica principal, para concluir, que se piensa en derechos en común, que derechos que nos pertenecen a todos, en el cual se reglamentan, como bajo el artículo 88 con la ley 472 de 98, que reglamenta las acciones populares y las acciones de grupo. Protege en común a las personas. Por eso fue tan importante esa sentencia. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Hubo una nomás. Dijo una. Profe, lo que pasa es que pues hace bueno, estos días vi en las noticias de que una polémica que porque en un pueblo fueron a hacerle la consulta popular porque pues iban a explotar algo de la mina, es que no me acuerdo muy bien, y ahí la corte se pronunció y dijeron que no, que ya no más consultas populares, que porque pues supuestamente el Estado está pues perdiendo como tal plata, que eso ya era un interés pues de toda la nación. No, es un derecho constitucional. Porque si usted se da cuenta en el... O sea, que eso no lo pueden quitar. Eso no lo pueden quitar porque si te das cuenta dentro del artículo 79 es un derecho de participación ciudadana en el cual se tiene que pensar bajo el principio de extraterritorialidad, ¿sí? El principio de pro natura, el principio de desarrollo sostenible. Se tiene que pensar, existe una responsabilidad del Estado. Si tú te das cuenta, el artículo octavo, ¿estoy compartiendo o no? ¿Qué estoy compartiendo? Nada. No, no está compartiendo, profe. Ya no. Ahí. La existencia del equilibrio y manejo aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, la conservación y restauración, sustitución y conservación de especies manejables y vegetales y protección de las especies, ¿sí? Y si el Estado no lo hace, entonces incurrirá en una responsabilidad del Estado bajo el artículo 90 y más encima bajo la violación del principio de la participación ciudadana, ¿sí? No obstante, si tú miras el artículo, la 388 de 97, también dentro de los planes de ordenamiento territorial, dentro de los planes de ordenamiento territorial, por allá creo que es el artículo 24 o 25. No sé si estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, señor. Vea, la participación. Ah, no, es como que 24. Entonces, mire. El 24, la instalación de la concentración de la consulta. El alcalde de distrito municipal a través de las oficinas de planeación y ordenamiento o haga sus veces serán responsables de coordinar por una oportunidad todos los proyectos frente a lo que se haga dentro de ese territorio, ¿sí? Entonces también eso se tiene que participar. Él tiene que estar ahí en la jugada. En todo caso, la presentación de proyectos, planes de ordenamiento territorial, considerando que el Consejo Municipal, el Consejo Distrital y Municipal se surtirá los trámites de concertación institucional de la consulta ciudadana, de acuerdo a los siguientes procedimientos. Y ahí nos dice el procedimiento de cómo es, ¿sí? Entonces, una consulta ciudadana también tiene que ver mucho los departamentos y municipios para que no se dé ese artículo 79 sobre el derecho a una afectación sana. Sí, señor, sí, profe. Sí, porque yo decía, no, o sea, más que todo, pues, usted sabe que, pues, la corrupción en este país, ¿sí? Entonces decían que hay que las regalías, que porque iban a, supuestamente, que la educación, que para los indígenas. Entonces ahí decían ellos que no, el pueblo decía que no, que eso siempre la regalía nunca se veía.
O sea, solo con Yopal, nada más la explotación del petróleo, Yopal todavía no tiene ni acueducto. Así es. Pero por eso, antes, bueno, ya la cambió la legislación antes estaba la ley 503, en el cual se reglamentaba, está el acto legislativo 05 del 2011, en el cual reglamenta el artículo 330, 360 y 361, ¿sí? Pero faltaba también reglamentarlo, y en el cual ahí es donde ustedes escucharon por primera vez la mermelada. Sí, entonces la mermelada es la repartición para todo lado, y en el cual pues a través del acto legislativo se crean 5 fondos. 5 fondos para la participación, pero eso ya hace parte de no renovables, el derecho minero, petróleo, energía, gas. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces pues los dejo que vayan a desayunar, tomen alguito, y muchas gracias por la atención a su clase. Y hago anotación, una corrección, que hoy es la sesión 9, me parece que yo dije que era la sesión 8. Entonces, dejo constancia de que es la sesión 8 la que estamos Eso viendo. sí, profe. La sesión 9, perdón. Pero sí, el profe No, dijo es la 8, no la 9. No, pero el profe dijo que era la 9 No, y efectivamente es la 9 porque Perdón, empezamos el lunes pasado, ya hoy es la 9. hoy es 9. Hoy es Hoy la es 9. sesión. Entonces hago corrección, que me parece que yo dije que era la sesión 9. La sesión 8. Y es, corrijo, es la 9. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Un abrazo. Profe, que estés bien. Buen día. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Fin de la